Bienvenidos al vídeo. Quiero que pienses por un instante que algunos de estos asesinos bestiales tenían esposa, esposo, hijos, madres, padres. Eran vecinos de alguien. Otros tenían demonios internos por infancias oscuras que no justificaban su cruel actuar. Con ustedes, un ramillete de la peor escoria de la humanidad. Comencemos. Número 7. Andrei Chikatilo. Le decían el carnicero, y es el asesino más sádico de la historia de la ex Unión Soviética y el más sanguinario en la historia de Europa. Andrei Chikatilo fue capaz de torturar, mutilar y asesinar en forma cruel y bárbara a más de 56 mujeres y niños. Estos hechos ocurrieron entre las décadas de los 70 y 80. Para el día de San Valentín de 1990, en lugar de recibir chocolates y unos peluches, fue ejecutado con un certero disparo en el cráneo, en cumplimiento de la condena tras su captura. Número 6. Wilfredo Rodríguez. Le llamaban el caníbal de Puno, ciudad del Perú. Era fanático del cine de terror. Para graficar su insania, luego de preparar una comida con la carne de una de sus víctimas y no quedar conforme con los resultados de su preparación, arrojó los restos a sus perros. En su mente creía ser la personificación de Freddy Krueger. En un acto de demencia total, confesó que mató a varias personas, procediendo posteriormente a descuartizarlas y devorarlas. Número 5. John Wayne Gacy. Pogo, el payaso asesino, a diferencia de la creación del maestro Stephen King, sí existió en la vida real y mató a más de 33 adolescentes. Este exgerente de KFC y pintor, además fue la inspiración del Guasón de Joaquín Phoenix. Luego de su detención, se pudo observar a detectives en el jardín de su casa, cavando y descubriendo infinidad de cuerpos y restos de personas de entre 9 y 21 años. Número 4. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Volvió a la palestra gracias a la serie de Netflix. Cuando la policía irrumpió en su casa a principios de los años 90, encontró que este asesino serial estadounidense había armado una figura macabra perturbadora con los restos de sus víctimas. Esta alma del Averno asesinó a más de 17 personas y además de canibalismo, practicaba la necrofilia. La sentencia fue pasar de por vida tras las rejas. Sin embargo, uno de los internos cobró venganza, asesinándolo sin piedad, la misma que Dahmer no tuvo con sus víctimas. Número 3. Fred y Rose West. Esta pareja maldita, que era conocida como los asesinos de Cranwell Street, abusó y asesinó al menos a 20 niñas entre 1967 y 1987. Por si lo anterior no fuera ya lo suficientemente horrendo, también lo hicieron con 2 de sus propias hijas. Fred se suicidó en la cárcel cuando fue descubierto. Rose sigue en la cárcel hasta el día de hoy. Sus vecinos daban fe de que eran unos vecinos normales y simpáticos. Nadie jamás sospechó de sus macabros actos. Número 2. Albert Fish. Un asesino en una imagen en sepia, en un retrato en blanco y negro. En la década de 1930, esta figura sádica, que solo sentía placer con el dolor de los demás, asesinó a más de 100 menores, varios con distintos tipos de discapacidades físicas, antes de ser encontrado. Fue condenado a la silla eléctrica. En su mente malsana podía caber cualquier locura, como la de escribir una carta a la madre de una de sus inocentes víctimas. Esto último fue una de las claves para poder atraparlo. La carta tiene líneas espantosas en donde detalla con crudeza sus horrendos crímenes. Estos son imposibles de reproducir sin provocar una ira incontrolable y una compasión inmensa por ese pequeño. Antes de conocer al primero en el podio de este macabro conteo, te pido que te suscribas, que compartas y des tu like. Eso me ayuda muchísimo para seguir adelante y te lo agradezco. Número 1. Pedro Alonso López. No vas a creer que este asesino colombiano haya matado a más de 300 mujeres. En base a las cifras, se transforma en el peor homicida en serie de toda la historia. Le daba placer ver la angustia en los ojos de sus víctimas mientras las estrangulaba, quitando poco a poco la vida de estas. El monstruo de los Andes mató en Ecuador, Colombia y Perú. En este último país pudo ser linchado, pero fue rescatado por un misionero norteamericano,
quien dijo que era un pecado tomar la justicia por propia mano y lo entregaron a las autoridades locales quienes lo deportaron a Ecuador. Finalmente, lo capturaron en 1980. De forma increíble, lo liberaron en 1998 y no se volvió a saber de él. Se supone que murió a manos de alguien que clamaba venganza. Aunque también hay sospechas de que un asesinato ocurrido en el año 2012 en Colombia pudo haber sido perpetrado por esta bestia. Y así culminamos este brutal recorrido, descubriendo que algunos seres humanos pueden convertirse en la maldad absoluta y pasar así, a la historia. Una historia escrita con dolor, desesperación y sangre inocente. Nos vemos en un próximo video.